Bueno, buenas tardes. Seguimos con el ciclo de entrevistas de FEJA. Le agradecemos nuevamente a Nicolás Fernández. Reiteramos en una síntesis de la presentación que fue diputado nacional, senador nacional, consejero de la magistratura, abogado. Hoy trabaja en su estudio jurídico en Capital Federal. Así que, Nicolás, te agradecemos. Es la primera entrevista y la verdad que para nosotros es muy importante. Cuando vos sos una persona, digamos, de un perfil público de mucho tiempo, cuando uno analiza tu trayectoria, primero que lógicamente al venir de la Patagonia ya tenés una característica singular, pero me gustaría empezar por una efeméride que tenemos el 22 de agosto de este año, que es que se cumplen 30 años de la reforma del 24, la reforma constitucional, que para todos los abogados es muy importante, para la gente que va a mirar este video es muy importante, y me parece relevante consultarte porque fue tu generación la que produjo esa reforma que hoy, visto en perspectiva, por el consenso político, por la fragmentación que tenemos, esquema político partidario, parece muy difícil. Lo que te quiero consultar es qué legado ves en esa reforma, qué avances, qué retrocesos, qué cosas pendientes, qué asignaturas pendientes quedaron de ese proceso constituyente. Bueno, obviamente da para más que un comentario, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. La reforma de 1994 trató de modernizar la Constitución Liberal del 53. Hubo en el interín de 1853 la reforma, el intento de reforma constitucional del peronismo, pero esta reforma de 1994 de alguna manera, digamos, incorpora a la Constitución Nacional algunas cosas muy importantes. Primero la moderniza, la pone de acuerdo a los nuevos estándares del siglo XXI, hace un gran avance sobre los derechos de tercera generación, incorpora el medio ambiente como elemento, digamos, novedoso. Crea obviamente una serie de herramientas de participación como la figura del primer ministro y demás, pero como trascendente la modernizó, la actualizó y aparecieron, digo, los derechos de tercera generación, medio ambiente, derechos humanos, cosas que son indudablemente muy importantes. Si vos me preguntás qué le faltó, y le faltó tratar el tema de la coparticipación federal, un tema que quedó pendiente y que efectivamente va a ser muy difícil zanjar. Le entregó los recursos a las provincias, lo cual no está mal, pero al no reglamentarlo de una forma adecuada, creo que es una tarea a mitad de camino. Apareció el Consejo de la Magistratura, como una figura, digamos, que de alguna manera democratiza y digamos, la llegada a la justicia de todos los magistrados. Después Kirchner la extiende, esa participación democrática la extiende a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Nación. Pero creo que fue un avance significativo. Salimos de una constitución extremadamente liberal a una constitución mucho más moderna y acorde a los tiempos que vivimos. En lo institucional, quería indagar en eso. Uno puede observar Ministerio Público, Superior Fiscal de la Defensa, Auditoría General, Defensa del Consumidor, Consejo de la Magistratura. En eso hay avances. Sí, claro, sí, claro. Modernizó la Constitución y le incorporó cosas que son tremendamente significativas. Y no abordó a fondo temas que hoy son un problema. Es decir, los recursos naturales en poder de las provincias, sin una reglamentación adecuada, no dejan de ser un problema.
la falta de abordaje al tema de la coparticipación en un sistema mucho menos complejo para resolverlo generó una situación que difícilmente se resuelva sin otra reforma constitucional que veo Lejos, bien. Uno de esos organismos, el Consejo de Magistratura, que se crea, si no me equivoco, digamos, en la Constitución, pero se pone en funcionamiento en 1998, vos fuiste parte de ese organismo, que en algún momento tuvo 13 miembros, ahora tiene 20, sí. Está el fallo de la Corte, está la presidencia de Rosati, y es un organismo clave. Llegó a tener 30 integrantes. 30 integrantes. ¿Cómo ves el funcionamiento del Consejo? ¿Cuánto hay de ese mandato constitucional de la composición equilibrada? Mira, en ese momento que se reformó la Constitución en un proyecto, digamos, que en realidad trabajó mucho la ex presidenta y ex vicepresidenta, trabajó mucho Jorge Lloma también, participé yo escasamente, porque la verdad que no participé mucho en o sea, hice aportes, pero no fui partícipe activo. Lo que se visualizaba era que efectivamente la designación de jueces tenía que tener una composición, digamos, tenía que tener una participación mucho más plural. Y los únicos que efectivamente en ese estamento tenían la obligación de renovar sus mandatos cada 4 años o cada 6 y pasar por las urnas a consideración de la ciudadanía, eran nada más ni nada menos que los políticos, nosotros no. Independientemente de los representantes de las corporaciones como los académicos, colegios de abogados, pero me refiero a cuando se incorporó, el por qué se incorporó los senadores y los diputados y por qué en esa proporción, yo creo que tenía mucho que ver con el grado de representatividad ciudadana que tienen cada uno de los que están sentados en la mesa. Posteriormente se desempolvó un fallo, digamos, un planteo judicial respecto a la reforma, que para mí fue realmente te diría, una de las cosas más raras que yo le vi a esta Corte. Es decir, lo hizo con la sola finalidad de presidir el cuerpo del Consejo, de presidir el cuerpo del Consejo de la Magistratura. Yo creo que es absolutamente improcedente e impertinente que un integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Nación presida el Consejo de la Magistratura. Pero bueno, esto obedeció a una posición de un integrante del Tribunal Superior con que tengo coincidencias académicas en algunos temas y profundas diferencias políticas respecto a su accionar dentro de la Corte, como, por ejemplo, el avance atemporal en elecciones provinciales. Me parece que la Corte a partir de la presidencia de Rosati, como consecuencia de que dejó de pertenecer al cuerpo Elena Hayton de Nolasco, perdió institucionalidad. Si a eso además le sumo que efectivamente tanto él como el doctor Rosenbaum fueron propuestos por decreto y estaban dispuestos a asumir sin la apoyatura del Congreso, me parece que hay mucho barro en esa formación del cuerpo que no es prudente, no es lógico, no es serio en un país que se, digamos, precie de respetar las instituciones. Clarísimo. Nicolás, mucha de la gente que nos está mirando, además de ser colegas, abogados que ejercen la profesión, muchos son miembros del Poder Judicial, muchos están en tránsito de un concurso o van a participar de un concurso. A veces cuando salen muchas encuestas de opinión respecto del nivel de imagen del Poder Judicial, que vemos que hay mucha falta de credibilidad o imagen negativa,
¿A qué pensás que se debe y qué rol puede tener la magistratura en eso, en facilitar el concurso, digamos, cuál es el rol? Bueno, lo primero y principal que hay que decir es que el índice de litigiosidad en la Argentina se ha incrementado de forma exponencial. Muchas de las instalaciones del Poder Judicial que actualmente maneja el Consejo de la Magistratura debieran reformularse en forma rotunda, es decir, el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de la Justicia, debieran iniciar un proceso de reconstrucción edilicia y terminar con estos contratos, digamos, de estructuras edilicias vetustas que no responden a la necesidad de los juzgados. Respecto a la designación de jueces y la cantidad enorme de vacantes que hay, creo que hay parte y parte. Creo que el Consejo de la Magistratura ha demorado innecesariamente y en forma absolutamente cegada una serie infinita de concursos, y el Senado de la Nación de alguna manera ha perdido una oportunidad importante, y el gobierno anterior, de cubrir infinidad de cargos que actualmente son cubiertos por subrogantes. Sí. Cuando la motivación de ese fallo cuestionado era la parálisis del Consejo. Exactamente. Está en la misma situación. Está peor. Está peor. No, está peor. Claro. Está peor. El Consejo de la Magistratura, del cual integraba Ernesto Sanz, Diana Conti, quien te habla, Cabral, ¿no? Pichetto estuvo en el anterior. El doctor Cabral, era un consejo que funcionaba. Nosotros destituimos jueces, pero no utilizamos por autolimitación el consejo como una herramienta de arbitraje político. Hoy, indudablemente, que el consejo no cumple esa función y está muy lejos de cumplir la función que cumplía cuando nosotros éramos integrales. Creo que la morosidad en cubrir los cargos y las causas que llevan a que eso no suceda son dos males que azotan y digamos, y también asfixian al Poder Judicial. No es falta de recurso, es mal administración del recurso cuando vos tenés infinidad de edificios alquilados, infinidad de edificios que no están ocupados, con contratos que de montos importantes, ¿no? Bien. Hay otro organismo clave en este tema, que es la Corte, que tiene dos vacantes, que el presidente Javier Milei envió dos pliegos, García Mansilla y de Ariel Lijo. ¿Qué opinión tenés de eso? Primero y principal, en otro momento, y antes de Kirchner, directamente los hubiera propuesto, los hubiera sentado en el sillón. Entonces, el hecho de que el presidente siga el lineamiento de mandar los pliegos al Senado de la Nación para su tratamiento es un paso adelante. El decreto 222, ¿no? Estamos hablando del decreto 222. Es un paso adelante, es un paso importante. Respecto a los postulantes, mirá, cada uno de los postulantes anteriores y los actuales tienen sus particularidades. Para mí, un hombre que hizo toda la carrera judicial desde cadete a ser juez a cargo de causas importantes, tiene todas las condiciones para ser integrante de la Corte, me refiero a Ariel Lijo. Independientemente de que siempre sucede lo mismo, y lo hemos abordado en una entrevista, siempre no hay nombramientos neutros, ni hay organismos neutros, ni hay asepsia. Siempre hay alguien que efectivamente por algún motivo, por otro, por alguna circunstancia, por alguna motivación, se opone. Algunos se oponen encendidamente, como es, y te diría, desmedidamente, como es en el caso del Lijo, me refiero a
algunos inclusive periodistas con cierta animosidad. Están, digamos, el periodista es un periodista, puede opinar, claro que sí, pero el periodista no está para opinar y para condicionar la decisión, está para justamente hacer periodismo. Y hay algunos que, bueno, se ha hecho muy común en la Argentina que después de la reforma de Menem, donde en definitiva se le da una especie de prerrogativa, se puede decir en nombre de la libertad y del libre pensamiento cualquier barbaridad sin tener consecuencias alguna por eso. Yo creo que las dos postulaciones son postulaciones, una de un decano de una facultad importante, otra de un juez de una trayectoria añeja y de una carrera judicial. Es un buen mensaje para el Poder Judicial. Es cierto también que hay sectores que hablan de por qué no integran mujeres. Yo no estoy en desacuerdo con la integración de mujeres. Conozco brillantes juezas que pueden ser tranquilamente integrantes del Poder Judicial, como lo fue Elena Jaito, como fue Argibay en su momento, como puede ser hoy, qué sé yo, cualquier persona que haya tenido, digamos, una trayectoria y pueda darle un barniz más femenino, si vos querés, a cuestiones que a veces se debaten y que tienen que ver con cuestiones de género. ¿Y por qué pensás que el gobierno no lo hace eso? Claramente hay un mensaje público de, digamos, por parte del gobierno, de no compartir lo que serían medidas de discriminación positiva, los cupos, digamos, hay una... Porque, digamos, es una libertad que no está, o sea, es un poder que tiene el presidente que no está condicionado ni reglamentado y en consecuencia está dentro de sus facultades hacerlo. Yo, digamos, creo que el grupo de mujeres que está pretendiendo que efectivamente una mujer integre a la Corte, o al menos una de los dos postulantes sea mujer, yo puedo compartirlo. Y tengo, es más, Paula Guisao, Liliana Navarro, hay integrantes de la fundación que tienen un prestigio académico y judicial muy importante. No estoy en desacuerdo. Lo que digo que no soy yo el que lo propone, es el presidente, y en la facultad que tiene no está justamente condicionado a cumplir el tema de cupo, como sí existe en las leyes, aunque yo, repito, creo que es una forma de discriminación positiva eso de los cupos. Yo creo que la mujer tiene el lugar que tiene y lo puede tener tranquilamente y lo debe tener tranquilamente sin que el cupo sea la ventana por la cual se ingresa. Bien. Me gustaría pasar a otro capítulo de tu trayectoria, que es el político, que va, obviamente, de manera insoslayable con el derrotero que tuvo el país. Hace poquito se cumplieron un poquito más de 20 años de la crisis del 2001, que te tuvo en algún punto entrando al Senado, si no me equivoco, en esa fecha, o por ahí, entrando al Senado Nacional, y pasamos un poquito más de 40 años de democracia. Como hombre público que fuiste y además como conocedor de la historia, pero además como un hombre federal que conoce el país, pero que además conoce los avances en otros países, no solamente acá. ¿Qué balance hace de estos 40 años, un poquito más de 40 años de democracia? ¿En qué punto estamos? ¿Qué necesitamos construir hacia adelante, sobre todo? Bueno, pregunta compleja. Creo que el 2001 marcó un quiebre entre la clase política y la sociedad. Acordate de que se vayan todos y acordate que en ese mensaje también estaba oculto un montón de oscuras intenciones.
un golpe como consecuencia del fracaso económico del gobierno de la Rúa y como consecuencia además del fracaso en el plan económico y en el plano político. Estaban partidos en 22 pedazos, es más, había gente que de la Unión Cívica Radical concretamente, que digamos de alguna manera pedían a gritos que se haga algo porque la situación era insostenible. Después vino el corralito, el enfrentamiento con la clase media, dicen que de los órganos sensibles que tiene el ser humano, decía Perón, uno es el estómago y otro es el bolsillo. En ese momento se generó esa situación muy complicada y la manera de salir de esa situación fue la Asamblea Legislativa y en ese periplo hubo una serie importante, te diría, un grupo de gente que fue ocupando transitoriamente la presidencia de la Nación hasta Adolfo Rodríguez Sá, Ramón Puerta, Camaño, hasta que llega a esa asamblea legislativa en donde concretamente se elige a Eduardo Duhalde, que fue un buen presidente, hizo una buena gestión. Para mí tuvo un equipo económico que hizo toda la tarea sucia, de gente que yo respeto muchísimo, me refiero a Remes Benikoff y a Lamberto, Oscar Lamberto, que hicieron toda la tarea para que después, cuando llegó Lavagna, mucha de la tarea que nadie quería hacer estaba hecha. Y se empezó a transitar un camino que después termina con Kirchner presidente. Acordate que en el medio hubo un acontecimiento violento muy fuerte, digamos, con un enfrentamiento con Tequisantillán. Duhalde de alguna manera precipita que se va del gobierno, viene esa carrera por la presidencia de la Nación, que se fueron descartando, no fue la Sota, no fue Reutemann, y después fuimos a la interna con Kirchner y Menem. Primera elección, 22 y 20%, Kirchner había perdido por 2 puntos, o 2 y pico, 3, y íbamos a la vuelta o al balotaje, y se presuponía que era una paliza, y entonces, de alguna manera, quienes estuvieron en esa decisión, en lugar de permitirle a Kirchner subir con un amplísimo respaldo popular, lo dejaron debilitado. Siempre decía él que había ingresado con más puntos de inflación que votos, pero bueno, es parte de la historia. Respecto a qué pasó a partir de ahí y hasta acá, el análisis es bastante difícil. ¿Por qué? Porque tuvimos una etapa que fue una etapa muy importante en donde un mega dirigente como Néstor Kirchner leyó de forma muy práctica por dónde se debía transitar y hacia dónde se debía transitar. En ese camino, en ese tránsito, hubo cosas muy importantes como la renegociación de la deuda, la quita importantísima que se hizo respecto a la deuda faraónica que se tenía, la participación activa de la vuelta a los convenios colectivos, la participación activa, la puesta en vigencia de la industria nacional, el salvataje al campo, que hasta ese momento estaba totalmente arruinado. Se empezó a dinamizar la economía y el país empezó a respirar con superávit gemelos una especie de esperanza que se respiraba en la calle. Se empezó a volver a hablar de política en las calles, en las universidades, y después, bueno, tuvimos la desgracia de que Néstor Kirchner pensara en todo, excepto en morirse, y se murió. Y entonces eso dejó a la después presidente de la Nación, en ese momento en soledad, no solo sin
sin el esposo, sino sin el padre político, porque no sería bueno ni sería verdad decir que ambos fueron de movida cuadro político. Néstor era un cuadro político y formó a Cristina políticamente a su lado. Fue diputada provincial, después fue diputada nacional. Quizás una de las diputadas y senadoras de mayor brillo, conjuntamente con dirigentes que en ese momento integraban el Consejo. Yo iba en el Consejo, perdón, en el Senado. Yo siempre recuerdo los debates cruzados en los que yo tenía que participar. De un lado tenía sentado a Alfonsín, del otro lado Cristina, enfrente lo tenía Eduardo Menem y a Cafiero, con quienes yo tenía que, digamos, combatíamos discursivamente. Otro Senado, ¿no? Otro Senado, Ernesto Sanz, Gerardo Morales, el doctor Baglini. Bueno, otro Senado. Cuando ahí cuando pedías la palabra, tenías que haber leído un poquito porque te tiraban con el zapato, sino, pero bueno, fue una etapa en la Argentina que me tocó protagonizar, vivir. Nunca en mi vida me imaginé que me iba a tocar eso. Aprendí mucho, hasta que en el 2011, por razones absolutamente, por una disputa personal, concretamente con la presidenta, con quien hasta ese momento teníamos una relación personal muy estrecha y una relación política bastante afín, tuvimos nuestras diferencias y yo, tanto como ella, entendimos que nuestro ciclo estaba terminado y empezaba a tomar mucho cuerpo la militancia juvenil de la Cámpora y el resto, que me indicaron que era un momento en el cual o estaba de más, o si me quedaba iba a ser para generar más problemas de los que se debían generar a una situación que empezaba a complicarse. El mundo dejó de ser el mismo. Y si hoy mirás para atrás y te encontrás con las estadísticas, que para la gente son números, pero digamos, para el que escucha un 50, un 40% es un número, pero para nosotros los peronistas es gente, debemos hacer un mea culpa que nos hemos equivocado bastante, porque la falta de resultado económico, de desarrollo de los distintos programas políticos puestos en la Argentina amontonaron a un montón de gente en un lugar donde el peronismo no lo puede, o sea, el peronismo no se puede hacer el distraído, porque prácticamente lo subimos nosotros a ese tren, como subieron los nazis a los judíos a los trenes, que efectivamente, bueno, nosotros a ese tren, la falta de desarrollo de políticas urbanísticas, lo que vos quieras, algo faltó un gran plan Marshall, faltó algo que permitiera que distinta cantidad de recursos fueran un plan más integrado. Creo que con Néstor no hubiera pasado lo mismo, pero es una suposición, es una especie de sí, es contrafáctico. Es contrafáctico. Te quería preguntar, porque es inusual que un dirigente político, digamos, no se retire, pero se dedique a hacer otras cosas fuera del Estado. Cuando revisás esa decisión, ¿hubieras cambiado algo o estás de acuerdo? No, mirá, yo cuando empecé en la política, pretendí ser intendente de la ciudad de Caleta Olivia, una elección en donde yo no era kirchnerista, o por lo menos no era de paladar negro, y perdí esa elección por una cosa así, 60, 70 votos. Obviamente, con el intendente que iba por la reelección, jugaba nuestro líder y conductor Néstor Kirchner. O sea, yo no perdí con Córdoba, perdí con Kirchner. En ese momento yo tenía un grado de representatividad en todos los organismos sociales, en todas las organizaciones sociales y en los organismos provinciales muy fuerte, y él colocó
como candidato alternativo a Dante Lovera, que obvian por razones más que obvias, el sector que estaba conmigo de los hospitales, servicios públicos, todas las empresas provinciales, drenaron en ese espacio. Así todo perdí la elección por 60 votos. En ese momento, a mí, Néstor Kirchner me propone ser diputado nacional, por primera vez. Para todo el que militó y todo el kirchnerismo durante todo ese tiempo, era casi poco creíble, que habían hecho mucha tarea para hacer ellos, y me fue elegido a mí, de que no conocía absolutamente nada. Excepto que tenía un diario, que era integrante de un estudio muy importante de zona norte de la provincia de Santa Cruz, quizás el estudio que más carpetas de litigiosidad en materia de accidentes tenía, conjuntamente con José Juan Bianchi, y en ese momento también Enrique Peretti, que después fue integrante del Tribunal Superior de la provincia. Y creo que la decisión la tomaron más ellos que yo, porque ellos pensaban que después de haber perdido la elección yo me podía deprimir, qué sé yo, viví, entonces. Y sin darme cuenta terminé siendo diputado nacional. Esta es la verdad. Ahí conocí a Cristina, yo no la conocía. Nos hicimos bastante amigos, después muy amigos. Después me pidió que en el segundo año de mandato de la Diputación Nacional yo la acompañara en la fórmula de senador. Renuncié a la Diputación y fui con ella como compañera de fórmula. Tuvimos siempre una muy buena relación, yo tengo gratos recuerdos de toda esa etapa. Estaba sentado al lado de una legisladora entre comillas, con lo cual, o en mayúsculas, con lo cual, y al lado de los monstruos que había, yo, digamos, hice una especie de curso de capacitación como maestría con un montón de personajes digamos, la capacidad intelectual y digamos una capacidad de oratoria que me permitió crecer. Así fui tomando, digamos, acceso a distintos lugares. Fui miembro informante de muchas leyes, después de cuando Cristina es presidenta, de muchas leyes, entre ellas lo tenés en el papelito, así que no le voy a equipar el bulto, la 125. La 125 fue una ley mal pensada originariamente, pero que respondía a alguna lógica. La explicamos mal, la perdimos en la calle, esa elección, y la perdimos en los medios. ¿Por qué la perdimos en la calle y la perdimos en los medios? Porque cuando Kirchner llega al gobierno, el campo estaba fundido. No tenía ni para pararnos a la mesa. A partir de ahí se subsidió la compra de granos, se subsidió la compra de fertilizantes, se subsidió la compra de gasoil, se le permitió pagar todos los créditos que efectivamente debían como consecuencia de las cédulas hipotecarias, y el campo renació. Cuando la economía dejó de florecer en forma abrupta, había que pedirle a los que más, digamos, se habían llevado un acto solidario. Porque el gasoil lo subsidiaron todos los argentinos, porque el fertilizante lo subsidiaron todos los argentinos, porque la Argentina no es más que eso, una Argentina, en donde, bueno, y se explicó muy mal. Hubo gente que hablaba de que las 4x4 eran artículos de lujo, cuando en realidad, si no tienen una 4x4 en los campos de la provincia de Buenos Aires, que no tienen accesibilidad por asfalto, no podrían entrar nunca jamás, que los tractores, que las maquinarias, se explicó mal. Y se juntó a todos los sectores, porque la sociedad rural... Se juntó a todos los sectores, el manejo fue paupérrimo. ¿Cómo lo viviste desde el Senado? Bueno, lo mío fue muy particular porque yo nunca me imaginé que esa elección se iba a perder, esa votación se iba a perder,
porque había tenido a lo largo de toda esa larguísima jornada muchas charlas con Cobos. Y obviamente, en ese momento Kirchner, que no era el presidente, estaba atrás de esa votación. Y a mí siempre me dijo que nos iba a acompañar. Y que no iba a hacer falta porque creo que era, no me acuerdo ahora el apellido, un senador que no aparecía, pero después apareció, que iba, no sé si no es del norte, es seguro. Y que cuando viniera, él tenía la confirmación de que venía a votar a favor. Bueno, votó en contra. Quedamos empatados. Y a partir de ahí yo hablé con él. Es más, recuerdo las palabras de Cobo el día de hoy, de un cuadro político preguntándole a la hija, pero de todas maneras, algunos dicen, y es contrafáctico, que si nosotros hubiéramos ganado esa votación, la Argentina iba a vivir momentos muy difíciles, porque el campo estaba realmente enfrentado con el gobierno, cuando en realidad al gobierno lo había votado todo el campo, porque el gobierno le había dado al campo en una etapa muchas cosas. Bueno, y fue un antes y un después. La ruptura, digamos, de la relación de la fórmula presidente-vice trajo sus consecuencias. Y bueno, pero hubo miles de cosas, estuvo la ley de medio, regularizamos el tema de los deudores hipotecarios, hicimos muchas cosas bien, pero no hicimos tantas como para que ese segmento importante de gente de la sociedad que está fuera del sistema lo pudiéramos incorporar. Entonces hicimos un poco y debemos haber hecho mucho más. Nicolás, te hago las últimas dos y desde ya te agradezco el tiempo. Una es, acompañaste desde el origen prácticamente, ese gran presidente que fue Néstor Kirchner, y desde ese momento no hay un presidente que venga del interior, mal llamado del interior, pero que venga de gobernar una provincia. Se produjo un proceso de ambarización o de descentralización porteña muy fuerte. ¿A qué obedece? Y sobre todo preguntarte si para adelante ves alguna posibilidad de que emerja un dirigente del interior con capacidad de controlar el país. Mirá, las capacidades no están limitadas por los límites de la provincia de Buenos Aires. Las capacidades están distribuidas a lo largo del país. Adentro de la provincia de Buenos Aires hay intendentes importantes, de buenas gestiones. Se me ocurre unos, y no estoy bendiciendo uno y condenando otro, pero por ejemplo Leonardini, el intendente creo que, no recuerdo cómo se llama el intendente de La Plata. No, el intendente de Mar del Plata. Ah, de Mar del Plata. Montenegro. No, me estoy equivocando. El de Bahía Blanca. Ah, el de Bahía Blanca. Subieles. Hay personas que vos te das cuenta que tienen... está Sigliotto en La Pampa, un gobernador, digamos, que sigue la misma línea que ha seguido históricamente el gobierno pampeano, que es una línea de muy buena administración. El interior tiene gente para aportar. Está la gente de Córdoba, está la gente de Santa Fe, pero se ha generado en esta época, en esta etapa, una imperiosa necesidad de renovar los cuadros dirigenciales, fundamentalmente el peronismo. El peronismo hoy debiera hacer una tabla rasa, transversalizar la discusión y poder conocer a todos los que pueden presentarse en una oferta electoral. Puede haber, obviamente el interior tiene potencial humano como para aportar gente, pero la discusión del peronismo tiene que ser transversal, en serio, y libre de padrinas o alguno. Pero sí, existe la posibilidad. Y es necesario. Y es necesario, por supuesto, pero
Pero ya te digo, yo creo que hoy el peronismo está en una gran crisis dirigencial. No hay ninguno, que, digamos, que sea mirado con un poco de expectativa de un sector importante de la sociedad como para ganar una elección. El último fue Sergio, que no alcanzó. Pero después de Sergio y como consecuencia de la derrota de Sergio Massa, me parece que se generó un vacío que vamos a ver si los dirigentes del peronismo tienen capacidad para cubrir. No nos olvidemos nunca, hay dirigentes de muchísima capacidad, de muchísima trayectoria en el peronismo. Infran, que en su momento Capitanich, muchos de ellos quedaron en el camino y dejaron de ser para desaparecer, y otros no. Bueno, habrá que darse la tarea de discutir a tabla rasa, pero hoy no veo un dirigente capaz de concentrar la voluntad de todo el peronismo y mucho menos de más del 50% de la sociedad. La última, Nicolás. El presidente Milei convocó al Pacto de Mayo, que aparentemente pasó a ser el Pacto de Julio, y se listaron una serie de temas que según su criterio serían de urgencia tratar. ¿Cuáles son los temas críticos que para vos tienen que estar sobre la mesa, no en ese pacto, digo, cualquier otro, pero los temas críticos que tiene que resolver la Argentina, 5, 10, de cara al futuro? Bueno, son un montón. Pero digo, dentro del paquete de lo que estamos discutiendo ahora, que es el paquete, hay 2 o 3 cosas que pareciera ser el nudo gordiano de la discusión. Una es el régimen impositivo para grandes inversiones, que está fijado en un piso, yo como no soy legislador, no tengo la obligación de conocer a fondo, pero sí sé que son arriba de $200 millones. Está discutiéndose y se está tratando de resolver el tema del origen de los fondos, porque obviamente no podemos abrir un régimen impositivo que beneficie a fondos que vengan de narcotráfico o de lo que fuere, digamos. Me parece insuficiente, me parece inconstitucional, si además de ese régimen especial para los inversores, no se establecen regímenes parciales de menor cuantía para las empresas nacionales. Habría que establecer, desde mi óptica, yo si estuviera discutiendo diría 50 millones, 100 millones, con distintos requisitos. ¿Para qué? Para que la pyme, para que un grupo de empresarios nacionales que no tiene $200 millones, que tienen infinidad de grandes empresas, pudieran venir o pudieran actuar con las mismas reglas y los mismos beneficios que se les pretende dar a la inversión. En ese RIGI tengo entendido que también se discute digamos, la posibilidad de traer insumos usados, y yo creo que eso es un disparate. O sea, todo lo que se fabrica en Argentina, con régimen o sin régimen, lo tenés que comprar en Argentina. ¿No? Toda la cadena productiva. Toda la cadena productiva tiene que ser comprada en Argentina, tenés que darle oportunidades a todo el mundo y tiene que ser una regla muy general, no tan selectiva, que pareciera ser que está hasta dirigida a Juan, Pedro, Carlos y María. Si eso se modifica, creo que me parece que el RIGI es una buena herramienta. La Argentina necesita una fuerte inyección de dinero en la construcción de obras de infraestructura. No te quepa ninguna duda. El ramal C25, que permitiría la salida de productos por el norte argentino, le daría salida al Pacífico a Bolivia, podríamos nosotros descomprimir el puerto Rosario. La red de carreteras de la República Argentina está en muy mal estado, necesitamos completamente inversiones en ese aspecto. El régimen portuario necesita efectivamente construirse sobre la base de una Argentina que pueda empezar a exportar mucho más de lo que exporta. Las redes de trenes, los
trenes de la República Argentina necesitan grandes inversiones. Para ello hay que establecer algunas condiciones muy particulares para que el que venga sepa que como ingresa se va. Pero me parece que tiene que ser más horizontal. Otro tema espinoso es el tema de impuesto a las ganancias. El tema de impuesto a las ganancias, ¿por qué es espinoso? Porque no contempla diferencias entre los salarios de la región patagónica y los salarios del centro. No es lo mismo vivir en Olivos, en el microcentro, que vivir en Pico Truncado, Acera, Los Perales, en Hueraique. No es lo mismo estar a 20 metros del suelo con 10 grados bajo cero. Pues es lógico que esos salarios, como mínimo, arrancan en 4 o 5 millones de pesos. Entonces, si vos no adecuás el impuesto a la ganancia a esos ingresos, sin lo cual no tenés gas, no tenés petróleo, claro, te vas a encontrar con que las provincias patagónicas no te puedan acompañar. ¿Pero por qué no te pueden acompañar? Porque efectivamente representan como mínimo el 40, 45, 50% de gente que vive 12 por 12, 24 por 24 en el campo y que llega a salarios que están todos arriba de 4 o 5 millones de pesos. Claro, dejan la vida, ¿eh? Y el índice de accidentes es importante entonces yo digo, si el impuesto a las ganancias se separa y se establece un abordaje diferencial, en cuotas diferenciales para la región patagónica, yo creo que el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo, como no lo es el IVA. No estoy de acuerdo con la eliminación del impuesto a los bienes personales, me parece realmente un retroceso. Pero bueno, el presidente de alguna manera ha pretendido condicionar la aprobación de determinado tipo de leyes al pacto del 25 de mayo, que me pareció atinado su convocatoria, y ahora nos quedará postergar hasta la finalización del tratamiento de estas leyes. Creo que tiene que haber un gran pacto nacional. Creo también, como dijeron algunos dirigentes provinciales, que ese pacto nacional tiene que ser elaborado en conjunto. Tenemos que trazar 10 grandes líneas que gobierne quien gobierne, no se pueden tocar. Es decir, nosotros tenemos que legislar que gobernar con 10 pautas base. ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué vamos a hacer con la agroindustria? ¿Qué vamos a hacer con las pymes? ¿Qué vamos a hacer con el desarrollo de infraestructura del país? Es decir, eso no lo puede fijar una persona, lo tiene que fijar el conjunto, porque el presidente gobierna a los argentinos, pero en cada provincia hay un gobernador que gobierna a los provincianos. Y no puede salir del mandato por el cual lo votaron. En consecuencia, nadie se suicida. Y nadie se muere en la víspera, entonces nadie va a hacer lo que efectivamente el pueblo le va a condenar que haga. Respecto a esos temas, que son los que conozco, después está el tema de la reforma en la ley de contrato de trabajo. Yo escribí una reforma en el 2004. Creo que hay que salir de esta situación en donde el empleado digamos, un día se va de la empresa y el que maneja su fondo de retiro es el empleador. Y si el empleador le fue mal y se fundió, el empleado tiene que cobrar del remate de las maquinarias que dejó abandonadas 7 meses. Entonces, establecer un sistema similar al de la UAT, similar al de UOCRA, similar al de, digamos, a esos sistemas en donde el patrón tiene que ir haciendo aportes que quedan en nombre, digamos, del empleado, no me parece una medida desatinada. La verdad que no me parece una medida desatinada. Otra cosa es la no aprobación de convenios colectivos de paritaria, eso es otra cosa. El periodo de prueba, hay algunos temas que tenemos que, digamos, a ver, si vos tenés el margen,
Vamos a partir de una verdad absoluta. El Estado tiene más marginalidad y más empleo negro que todas las empresas argentinas. Y además, el empleado público tiene un régimen especial. Pero si el empleado público no está contenido en el régimen especial porque los contrata cooperativas o hacen las tramoyas que hacen, tiene que ser respaldado por la ley de contrato de trabajo. Que muchos doctrinarios escriben en los libros, pero después a la hora de fallar, efectivamente, borran con el codo lo que escribieron en los libros. Hay dos regímenes, el régimen especial del empleado público y el régimen de la ley de contrato de trabajo. La ley pro obrera indica que la norma más beneficiosa debiera ser aplicada en estos casos. Bueno, si hay alguien que tiene contratos en negro, digamos, registraciones provisorias, es el Estado, es el Senado, es el ANSES, es el Estado, es el Poder Ejecutivo, es la provincia, el municipio. Entonces digo, sinceremos el discurso. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, en el campo privado hay una gran cantidad de empleo no registrado. Bueno, tenemos que abordar cuáles son los motivos por los cuales los empleos no se registran, porque esa gente no aporta a la obra social, no aporta a la jubilación, no aporta... Y bueno, es un problema, digamos, de ABC. Pero me parece que... Y de la economía también, no solo de las leyes laborales. No, por supuesto. Y si me dicen, bueno, pero nosotros, qué sé yo, hemos logrado, superado y fiscal. Sí, claro. A ver, yo puedo ser multimillonario en 6 meses. Multimillonario no, pero por lo menos adinerado. Y no le pago a nadie. Entonces me parece que es cierto que este muchacho recibió lo que recibió, ¿no? Es cierto que algunas premisas sobre las que gira son un tanto alocadas. Es cierto que a mí me gustaría un presidente que se dedique más a lo interno y no tanto a lo externo, pero es cierto que el que es presidente es él, y entonces en consecuencia va a hacer lo que se le cante la gana. Pero China es un problema para nosotros. China es un problema. Y China es un problema porque nosotros con China tenemos vinculaciones. Por ejemplo, las represas de Santa Cruz, esto de Zeppelin y Néstor Kirchner, son represas que están construidas en un porcentaje entre el 50 y el 60%. No terminar esas represas es perder cantidad enorme de ingresos con la generación de energía limpia. ¿Y qué va a pasar? Y efectivamente los chinos han invertido una gran cantidad de dinero y tienen un swap que lo pueden ejecutar en cualquier momento, y si ejecutan el swap en su totalidad, que son 35.000 millones de dólares, la Argentina queda muy fuerte. Entonces, el abordaje de esas relaciones diplomáticas, de esas relaciones con los países con los que tenemos vinculación, a veces pareciera amateur, no muy profesional. Pero bueno, creo que es un país que se tiene que rearmar, que está casi todo roto. La deuda con las empresas generadoras de energía, YPF con los problemas que tiene, tanto sea por la deuda que tiene con los accionistas como el juicio que se perdió. YPF ahora abandonando las áreas de las provincias patagónicas para recluirse en Vaca Muerta. Está bien, es una decisión estratégica, digamos, si vos querés, inteligente desde el punto de vista de lo macro, pero la consecuencia que se genera es bastante complicada de analizar. Creo además que hay un pasivo medioambiental generado por las petroleras enorme, que nadie tiene lo que tiene que tener para poner las cosas en su lugar. Es decir, los pasivos ambientales de la provincia de Chubut, de la provincia de Santa Cruz, que son las que conozco, son multimillonarios. Entonces me parece que ese debate debiera ser más con libro abierto. Ahí, que es un tema que vos conocés en profundidad, digamos, se choca con justamente la reforma del 94, por donde empezamos al principio, sí, y la complementariedad o no de los gobiernos provinciales y los nacionales. ¿A quién le cabe tal responsabilidad en ese caso? Bueno,
por eso yo creo que nosotros tenemos tres grandes operadores petroleros. O tuvimos tres grandes operadores. Panamérica, YPF y en su momento Vintas. Y lo compraron los chinos. Después aparece otro operador petrolero que es CGC, pero es menor, está en Santa Cruz, en un área donde supuestamente hasta acá por lo menos no se han detectado irregularidades medioambientales. Para el pasivo de YPF, sumado al pasivo después de YPF Repsol, es disparatada. O sea, entonces, digo, pongámosle precio a eso, pongamos condiciones bases para que cuando YPF se retire gradualmente vaya estableciendo una especie de anclaje financiero para que las pequeñas y medianas empresas vayan desarrollando músculo como operadoras en pequeñas áreas marginales y cuando estén en capacidad de producir vayan a las áreas grandes. Me parece que hace falta creatividad. Vos empezaste al principio hace mucho que yo digo que, bueno, o sea, no es lo, yo siempre digo, no es lo mismo ser pasajero de un avión que conducir un avión. Y bueno, hay muchos pasajeros que se subieron a la conducción del avión y ahora, bueno, vemos, me parece que ese abordaje medioambiental es muy complicado, sumado al de los socavones mineros, sumado a la contaminación acuífera de San Juan, sumado a la contaminación acuífera que hay en las regiones donde se está desarrollando la minería, hace, por lo menos, debiera tenerse frente a eso una mirada mucho más abarcativa y mucho más controlada. Nosotros estamos proponiendo una especie de, a través de la UBA y de convenios con las universidades regionales, una especie de cursos de capacitación o cursos de introducción a la distinta dirigencia política. No lo voy a dar yo el curso, pero digo, ¿para qué? Porque esto que está sucediendo ahora no se vuelve a repetir y los errores que se cometan ahora son irremediables. Entonces me parece que de la misma manera que en la fundación yo los mando a leer, a aprender, a revelar, acá pasa lo mismo. Acá hay que tomar medidas que sean no la creatividad, no de autodidactas que ensayan la posibilidad de gobernar o no, sino en base a un equipo de gente que hasta puede ser, por ejemplo, el equipo de dirigentes regionales. ¿Qué vamos a hacer con la economía regional de la Patagonia? ¿Podemos hacer un corredor patagónico? ¿Podemos establecer exportaciones preferenciales para los productos patagónicos que yo he demandado en el mundo? Sí. El problema es, bueno, hay que sentarse en una mesa y si yo voy a tomar una determinación sobre el campo, tengo que sentar a la gente del campo también, porque esto es como cuando me dicen, aumentaron 10 pesos el valor de la soja. ¿Le preguntaron a los sojeros? No. Y entonces... Desde una oficina en Capital, uno piensa que... Por eso yo creo, vuelvo a repetir, estamos en un momento muy particular, donde la Argentina tiene que consensuar y concertar. Y la concertación implica diálogo, apertura, humildad y mucha responsabilidad. Si no se logra eso, si no hay una gran concertación, él convocó a una concertación. No sé qué puso los puntos él. Claro que hay que convocar una concertación donde está bien, tráeme tu punto, yo voy a poner los míos, y en base a eso armar un plan de gobierno. Punto. Que no se puede tocar bajo ningún concepto. Entonces me parece que la Argentina empieza a marchar hacia otro lado. La pelea, si te doy obra pública, si no te doy obra pública, si te pago lo que te debo, si no te pago lo que te doy. Hace que estemos discutiendo pavadas y no estemos discutiendo los grandes temas, que son temas que van a traer consecuencias muy complicadas si no los abordamos inteligentemente. Como dijo Ortega y Gasset, argentinos a las cosas, así que Nicolás, te agradezco la entrevista. Si querés dejar un mensaje para los
miembros de FEJA. La verdad, yo para cerrar mi parte, es un privilegio contar con opiniones de juristas y de hombres que han tenido esta dilatada trayectoria en el sector público y ahora en este caso en el sector privado, pero que tengan experiencia y conocimiento de lo que están hablando. Así que, bueno, un gran recurso para nosotros. Yo obviamente te vuelvo a agradecer a vos y fundamentalmente la paciencia que tienen los muchachos que están del otro lado de la cámara. En realidad, digamos, uno transita por distintos espacios y obtiene determinados tipos de conocimientos que son pagos por la gente. O sea, cuando yo fui senador, cuando yo fui diputado, cuando yo fui integrante del Consejo de la Magistratura, traté de hacer lo mejor posible, pero no dejo de entender que eso es un crédito que tiene la sociedad y que yo tengo que tratar de poder devolverlo en la medida que pueda. No aprendí mucho, a lo mejor no aprendí nada, pero lo que creo que lo que aprendí, trato de volcarlo, porque creo que cuando vos sos representante de un sector de la población, te debes esa población. Y cuando me quedó una, ¿por qué no vuelvo más? Porque yo creo que hay un, de la misma manera que los autos de altas velocidades se les pone un corte a determinada velocidad, yo creo que para la política tenés que tener un tiempo en el que las convicciones, en el que la fortaleza, en el que la bravura la tengas a flor de piel. Cuando eso se va perdiendo en el tiempo, vos podés ser un buen asesor, podés ser un buen orientador, pero el combate se da cuando vos estás con la vena llena de energía. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, porque hay cosas que me gustaron y cosas que no me gustaron. Y en el momento que yo fui, fue por cosas que no me gustaron. Y que además, desde mi óptica, fueron valoradas injustamente. Motivo por el cual nunca me callé nada de lo que pensé, a todo el mundo, desde Kirchner a Cristina, desde parada enfrente, le dije lo que pensaba. Y me parece que había llegado el momento para decir, basta, yo hasta acá llegué. Soy agradecido del espacio que ocupé, todo eso es cierto. Aprendí algunas cosas, otras a lo mejor no las aprendí porque soy lento, pero bueno, lo que pude lo dejé. Siempre puse la trompa, nunca le escribí a ningún canal de televisión, nunca iba a los canales públicos, siempre iba a los canales que efectivamente costaba que nos invitaran o no nos invitaban. A decir que le di una vez en mi vida. Con Nelson Castro debo haber ido 20 veces, con Solata, que no me invitó más, 20 veces. Pero digo, son tiempos en donde vos tenés la energía. Ahora, también es cierto que la política tiene altísimo, fundamentalmente familiares, personales, familiares. La política es una de las ciencias más lindas y es una de las ciencias más ingratas. Por eso tenés que tener espalda, cuero y edad para soportar todo eso. Cuando no tenés edad, no tenés espalda, no tenés cuero para eso, es preferible que te vayas al rincón del asesoramiento o a pensar desde la actividad privada, en donde todo eso lo vuelco en solución, en la medida que pueda, en solución a mis clientes. Bueno, nos vamos con esa enseñanza. Muchas gracias y vamos a subir un encuentro por semana, así que esperemos que lo disfruten y sobre todo que se lo puedan apropiar. Muchas gracias. Chao chicos.